Buenas, mi nombre es Ernesto Castro, soy profesor de las clases prácticas de la asignatura Historia de las Ideas Estéticas y del Pensamiento 1 en primero de carrera Historia del Arte, Universidad Complutense de Madrid, y estamos aquí hoy, 3 de diciembre de 2015, delante del Museo del Prado, para dar un paseo por el Retiro, un paseo filosófico que pretende conectar el temario que he dado en clase, que principalmente es la estética entre el siglo XIV y el siglo XVIII, un periodo normalmente no estudiado en esta asignatura, en la asignatura de Historia de las Ideas Estéticas, en la medida en que los filósofos de esta época pues no hablan de estética. Locke no tiene estética, Descartes no tiene estética, Hobbes no tiene estética, y lo que hemos estado haciendo en todo el curso, en la parte de práctica del curso, ha sido de enfatizar el desarrollo de una serie de técnicas filosóficas vinculadas con la estética de los propios artistas. Y del mismo modo, hoy, pues en este paseo histórico-filosófico, lo que vamos a hacer es un repaso o un intento de vinculación de ese periodo, digamos, histórico y canónico de la historia del arte y de las ideas estéticas, con el presente, ¿no? Con el presente, que es un presente político, que es un presente también social, pero que también es un presente de protesta. Así que nada, vamos a ver cómo queda la cosa. Bueno, pues hola a todos, bienvenidos a este paseo histórico-filosófico por el Retiro. Como sabéis, la filosofía tiene supuestamente una relación muy estrecha con el caminar y con el pasear, ¿no? Platón cuenta la famosa anécdota de cómo Tales de Mileto se cayó en un pozo por estar caminando y al mismo tiempo que miraba las estrellas, ¿no? Y de hecho hay un libro muy bueno que yo recomiendo, que está en Pretextos, que se llama La risa de la muchacha Tracia, refiriéndose a la esclava que iba con él, ¿no? En esa idea del filósofo que tiene los pies fríos y la cabeza caliente, pero también el banquete, como supongo que habréis leído, comienza con una historia de alguien que va contándola según va caminando, ¿no? Apolodoro cuenta de camino a Atenas cómo Aristodemo le contó a su vez, camino de la ciudad, cómo se encontró con Sócrates de camino a un banquete celebrado por Agatón, ¿no? Entonces parece que la filosofía en sus orígenes es como una especie de pasatiempo, de cuentacuentos o de pequeña historietilla que se narra de camino a sitios, ¿no? Para hacer un poco para hacer tiempo, para hacer rato. Y del mismo modo la escuela aristotélica de filosofía se conoce como peripatética, pero aquí un error, digamos, de tipo un error etimológico, porque se piensa que se llamaban así porque paseaban, pero en realidad se refiere más bien a la localización espacial del liceo. El liceo está situado en un pasillo, que es lo que significa peripatos en griego, en un pasillo entre el templo de las musas y el templo de Apolo. Entonces, como la filosofía como un lugar puramente residual, ¿no? Como una especie de lugar de tránsito entre esas dos deidades, se convirtió ya en el siglo XVIII en un mito, digamos, de que los filósofos pensaran caminando, ¿no? Incluso he traído conmigo un libro muy recomendable, por otro lado, que se llama Wanderlust, que en alemán significa placer de vagar o vagabundear, una historia del caminar muy buena de esta Rebecca Solnit, donde desmonta precisamente esa mitología, esa idea de que los filósofos hubieran caminado desde el principio de los tiempos, mostrando cómo en realidad es una mitología construida a partir del siglo XVIII, que es cuando se pone de moda esta idea, en concreto con el libro La Peripatética, publicado en 1793 por un revolucionario británico llamado John Thirlwall. Pero bueno, sea como fuere, vamos a hacer este paseo, que es un paseo que a lo mejor no tiene relaciones estrechas con los paseos filosóficos imaginados o mitologizados por Thirlwall, pero que desde luego va a ser un paseo, desde luego, digamos, canónico, y no va a ser una deriva en el sentido de la deriva psicogeográfica del situacionismo-letrismo, en el sentido en el que, por ejemplo, acuña ese término, ¿no? El concepto de deriva, Iván Česlov, o el fundador del movimiento internacional para una Bauhaus imaginativa, ¿no? Donde plantea una idea, digamos, de destrucción de la geografía urbana y del poder, realizando paseos borrachos por las ciudades de París con un mapa de Londres, ¿no? Entonces, frente a esa idea de orientarse en una ciudad con el mapa de otra, aquí vamos a hacer un repaso, digamos, puramente que va a reconocer los lugares de poder, y de hecho el lugar en el que nos encontramos es uno de los lugares máximos, digamos, de la ostentación del poder. Así que, insisto, no va a ser una deriva. En los manuales del ejército francés significa una maniobra dentro del campo de visión del enemigo en ausencia de un foco de resistencia local, ¿no? Esa es la idea del situacionismo como una lucha, digamos, desde el propio lugar de la ciudad, de la ciudad como un lugar de batalla.
Y hay que decir una cosa, esta idea del situacionismo luego será adoptada por las fuerzas antiterroristas que ahora están desplegadas precisamente en París después de los atentados yihadistas, ¿no? Y es más, sabéis que ahí sí que hay una vinculación estricta entre filosofía y contraterrorismo, o filosofía y represión policial. El libro de cabecera de las fuerzas militares israelíes, las que están permanentemente, digamos, asaltando la Franja de Gaza, es 1000 mesetas, de Deleuze y Guattari, cuyo primer capítulo, Rizoma, se considera como una especie de, digamos, de tabla de la ley para todo el protocolo de intervención en caso de amenaza terrorista. Y del mismo modo, yo recuerdo, y os voy a contar una anécdota personal, como en mi primer curso de verano organizado por la Universidad Autónoma de Madrid, el primer curso de verano al que yo asistí, que se celebra normalmente en la Cristalera de Miraflores de la Sierra, había como estudiante, como matriculado en el curso, un coronel de las fuerzas antiterroristas colombianas, que se había matriculado en un curso llamado Terror y Filosofía, vinculado con la idea de terror en Hegel, ¿no? Y él me dijo que sí, efectivamente, que en Colombia le reconocían para subir de escalafón ese tipo de seminario de posgrado filosófico, y el tipo en un lugar precioso, que además fue utilizado durante una época como lugar de residencia veraniega también para las fuerzas antiterroristas españolas, con lo cual, de nuevo, filosofía, antiterrorismo, filosofía y represión policial van de la mano. Nos enseñó imágenes de muertos de las FARC en la selva, ¿no? O de las FARC o de los guerrilleros que tocara, ¿no? El tipo tenía 32 procesos entre militares y civiles por muertos por muertos abatidos en mitad de la selva. Bueno, como digo, es un paseo por lugares canónicos, no es una deriva ni tampoco es ni es un desfile. No es un desfile ni una deriva militar. Empezamos aquí en San Jerónimo del Real. Bueno, ahí está la iglesia, este es el claustro, reconstruido por Moneo para la ampliación del Prado. Como hemos visto, se trata de una ampliación que quiere imitar el modelo de las puertas del infierno esculpidas por Rodin, en cuya parte de arriba se iba a situar la estatua mítica del filósofo pensativo, digamos, sobre una rodilla. Y este lugar es importante en la medida en que se convierte en el lugar de residencia real hasta la ampliación del Alcázar, donde está ahora el Palacio Real, y aquí es donde, digamos, Enrique IV de Trastámara sitúa a la Orden de los Jerónimos, dando una importancia que luego tendrá también el monasterio de Escorial, y sienta las bases de lo que habíamos visto, ¿no? La idea de la residencia monárquica como un lugar de retiro monástico casi tibetano, ¿no? Frente al rey Sol francés, que se exhibe en todo su poder. El rey español es alguien que vive, digamos, siempre cerca del lugar donde va a ser enterrado, pero oculto de la mirada de los plebeyos. Lo más interesante de esta reconstrucción es que convierte a nuestro pasado en un país lejano. Este es otro título de Blumenberg, ¿no? Ese país lejano llamado el pasado, en la medida en que la reconstrucción y este embozo, este rebozado de ladrillos que hizo Moneo sobre el claustro convierte al claustro en algo tan lejano o expuesto de una manera muy similar a cómo está expuesto el altar de Pérgamo en Berlín, ¿no? Entonces, del mismo modo, digamos, hay tanta distancia entre Berlín y Pérgamo que entre el Madrid de 2015 y el Madrid de 1480 y tantos, que era cuando, digamos, los reyes católicos empiezan a considerar que la capital del Reino de Castilla sea Madrid. Así que nada, vamos a arrancar con una reflexión de tipo alegórico, sobre la vinculación que existe entre religiosidad y el paseo, en la medida en que este es un lugar religioso de retiro monástico, pero también un lugar religioso donde se va a la contemplación extática de obras de arte supuestamente maravillosas y que deben ser reconocidas como tales. La idea del paseo está intrínsecamente vinculada con la idea de religión, no solamente porque religión significa religar y no se religa a nadie mejor que caminando. El ser humano tiene, digamos, una tendencia intrínseca, digamos, a la armonía, de tal forma que basta con que dos personas estén caminando al mismo tiempo para que de repente se acompasen sus pasos. Esto es algo, digamos, que está casi inscrito en nuestros genes. Y del mismo modo, bueno, la religión cristiana es una religión que está marcada por dos paseos o dos marchas o dos desfiles, que es por un lado la huida de Egipto por parte del pueblo hebreo comandado por Moisés, y la huida a Egipto de la Virgen con el niño después de la matanza de los inocentes, ¿no? Y del mismo modo, esos dos modelos, sobre todo el primero, el modelo del pueblo judío saliendo de Egipto, será un modelo recuperado y que sirve de inspiración para las movilizaciones y las manifestaciones contemporáneas, ¿no? De hecho, Martin Luther King
realiza todas sus marchas, la famosa marcha por los derechos civiles, hasta Washington, hasta la capital de los Estados Unidos, tomando como modelo, por un lado, la huida de Egipto por Moisés, identificando, digamos, al presidente de los Estados Unidos con el faraón, y la Marcha de la Sal, organizada por Gandhi en 1930, que se considera el primer acto de resistencia no violenta, en el cual pues, Gandhi y sus seguidores violaron las leyes restrictivas británicas acerca de la explotación de sal. Vale. Y del mismo modo estamos apenas a 200 metros de lo que yo considero que es verdaderamente el centro de Madrid, que es la Plaza de Neptuno, donde se sintetiza al mismo tiempo el carácter plebeyo y aristocrático de Madrid. Es decir, Madrid es al mismo tiempo una plaza donde celebran sus victorias un equipo supuestamente plebeyo como es el Atlético de Madrid, pero al mismo tiempo tiene como dos grandes edificios, el Palace y el Ritz, y un poco más allá está el Palacio de los Congresos con los dos leones, que como sabéis, cuyo material está construido a partir de cobres, del cobre de unos cañones atrapados en el Rift durante las guerras entre España y Marruecos, y fue en ese lugar donde también de una forma religiosa, con una peregrinación casi cristiana, se concentraron las marchas por la dignidad el 22 de marzo de 2014, que fue la última gran manifestación, digamos, urbana y antisistema y civil en Madrid, justo antes del periodo político que está a punto de llegar a su culminación el 20 de diciembre de este mes, ¿no? Entonces, unas marchas que también, digamos, ponían la guinda de oro a toda una serie de movilizaciones y convocatorias a rodear el Congreso, tomando ese modelo, digamos, de la famosa marcha hippie del año 67, donde un conjunto de hippies, incluido entre ellos Tom Wolfe, quisieron rodear el Pentágono para ponerse a meditar en torno a él y así hacer que levitara y girara 7 veces sobre su eje, de tal forma que, digamos, pudiera liberarse de todos sus espíritus militaristas, ¿no? Un espíritu, digamos, hippie también de esa irrealizabilidad de una paz perpetua. Y también estamos apenas a 50-100 metros del Paseo del Prado, que es un paseo en el sentido técnico del término, y que además cuyo modelo o que es incluso vamos, en todo caso él es el modelo del Unter den Linden, del paseo más famoso de Europa, el paseo bajo los tilos en Berlín, que como sabéis fue talado. Por eso los tilos que hay últimamente, que hay ahora en Berlín, son unos tilos muy jóvenes, porque en 1934 los nazis talaron los tilos del paseo bajo los tilos en Berlín, que da a la puerta de Brandenburgo, para poder hacer desfiles militares en él, ¿no? Para que, digamos, los árboles no les estorban. Y del mismo modo, ya sabéis que las diversas ampliaciones del Paseo del Prado, que parece que la quieren convertir casi en una autopista, ¿no? Pues planean el talar y cortar a los árboles. Así que contra el modelo, digamos, del desfile nazi o del desfile militar, pero también contra el modelo de la deriva filosófica presuntamente antisistema, pero en última instancia paramilitar o antiterrorista, yo quisiera aquí simplemente hacer un paseo, que es un paseo pues de meditación, pero que también es un paseo para pasarlo bien, sí, exactamente. Así que nada, venga, vamos a caminar por aquí, a ir hacia allá el Retiro. Bueno, pues seguimos con el paseo, que va a tener 5 lugares más o menos de parada para comentar alguna cosa. Lugares canónicos, por lo menos dentro de la ostentación del poder en la capital del Reino de España. En este caso estamos aquí en lo que se conoce como el parterre de la entrada por la puerta de Felipe IV. La puerta de Felipe IV que hemos atravesado es la puerta o el complejo arquitectónico más antiguo del parque. El parque formaba parte, digamos, de los jardines del monasterio de los Jerónimos, y llegaba aproximadamente desde donde está Atocha hasta donde está Neptuno. De hecho, la puerta de Felipe IV estaba situada cuando se construyó justo donde está Neptuno, aproximadamente donde está ahora mismo situado el Ritz. Se llama así Puerta de Felipe IV a pesar de que se construyó durante el gobierno o durante el reinado, mejor dicho, de Carlos II, y se le suele llamar también Puerta de Mariana de Neoburgo, en la medida en que se pensaba, o así incluso está escrito en la propia medalla de la puerta, que fue un arco de triunfo construido como arquitectura provisional durante la entrada de esta mujer, de Mariana de Neoburgo, que fue la segunda esposa de Carlos II. Carlos II el hechizado, como sabéis,
el que era prácticamente retrasado mental debido a la endogamia de los Austrias y de los Borbones. Bueno, eran prácticamente primos entre ellos. Esto se mantiene prácticamente hasta la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial incluso se puede considerar como una pequeña batalla entre primos, porque tanto el rey de Inglaterra como el rey de Rusia como el rey de Alemania, Guillermo II, eran todos, estaban vinculados con la reina de Inglaterra, con Victoria. Y del mismo modo, pues bueno, aquí tenemos un caso concreto de arquitectura provisional que sin embargo sobrevive. Otro ejemplo paradigmático de arquitectura provisional que ha sobrevivido y que se ha convertido casi en el emblema de una ciudad es la Torre Eiffel. La Torre Eiffel, como sabéis, se construyó para la Exposición Universal de París y se mantuvo, digamos, debido a la gran hazaña ingenieril que supuso. Bueno, en este caso merece la pena pararse aquí en el parterre, sobre todo porque es el modelo paradigmático aplicado en Madrid del parque borbónico. El periodo estudiado en clase terminaba aproximadamente con los Austria, terminaba con la muerte en el caso español de Carlos II, pero sí que continuaba, para los que habéis tenido la clase sobre el modelo francés, continuaba hasta 1750. Incluso yo llegaba a considerar la posibilidad de que la pintura de David durante la Revolución Francesa formara parte de ese modelo del clasicismo francés, y del mismo modo el clasicismo francés se aplicó en España a partir, digamos, de la guerra de sucesión entre los Austrias y los Borbones, con el triunfo de Felipe V, y fue Felipe V el que mandó construir esta zona de aquí, que normalmente se llamaba en la época el Jardín Ochavado, que ahora se llama simplemente el parterre, encargado, como digo, a Robert de Quat, aunque no fue desarrollado, digamos, con toda su plenitud, debido a que la mujer del rey, Isabel de Farnesio, odiaba Madrid, y por eso mandó construir, o inició el proceso para que se construyera el Palacio de San Ildefonso, ¿no?, que es verdaderamente el gran paradigma de arte versallesco y de arquitectura versallesca de jardín en Madrid. Bueno, este parterre, como estáis viendo, es absolutamente francés, es absolutamente cartesiano. Decía Descartes en la Régula que si uno se pierde en un bosque, la mejor forma de salir de él es tomar una dirección al azar y mantener la línea recta ad infinitum, ¿no? Y del mismo modo este jardín, que estáis viendo, este espacio que estáis viendo, es un espacio absolutamente geometrizado con líneas rectas en la que todo es absolutamente visible, incluso el desnivel es un desnivel creado ex profeso para la mayor ostentación. No sé si vimos en el caso del Palacio de Versalles cómo en torno a la plaza, digamos a la fuente de Apolo, que representa al rey Sol, había exactamente esta misma bajada, esta misma oscilación que permitía, digamos, al rey y a la reina bajar por las dos alas, ¿no? O sea, hacer toda una arquitectura de la representación teatral del poder. Y del mismo modo tenemos como digo, en este parterre el modelo prácticamente de lo que llamaba un profesor mío el campo de concentración solar. Cuando el filósofo sale de la caverna, lo que se encuentra es un sol que le ciega, es un campo de concentración solar, y aquí, bueno, en esta artificialidad francesa tenemos prácticamente lo mismo. Simplemente detallar una cosa, que es lo que rompe, digamos, el esquema puramente francés de este espacio. Son los dos árboles que tenéis ahí, que son dos árboles centenarios. El que tenéis a la izquierda es un ciprés del Himalaya, que se calcula que tiene como unos 100 años, es de finales del siglo XIX, y el más impresionante de todos, que es el que tenéis a la derecha, que es un ahuehuete, un árbol que en las lenguas de Mesoamérica significa árbol viejo de agua, traído y digamos plantado en 1623 con semillas traídas desde México, y que de hecho los franceses utilizaron durante la Guerra de Independencia para situar un cañón entre sus ramas. Fue de hecho uno de los pocos árboles que sobrevivió a la tala generalizada de este espacio del paseo, vamos, de lo que se conocía entonces como Buen Retiro. Como veremos posteriormente, buena parte de los edificios, fuentes y espacios arquitectónicos de este paseo, del Paseo del Buen Retiro, se construyeron a partir de las ruinas que dejaron los franceses, ¿no? Bueno, lo que tenemos aquí también es un ejemplo de, digamos, botánico mucho más modesto que los dos grandes árboles que tenemos a nuestra espalda, pero que también tiene su gracia porque es, yo creo, uno de los pocos casos de ciprés cortado a la manera casi de arbusto, ¿no? Entonces, bueno, para mí siempre ha sido mi lugar preferido del Paseo del Retiro. Cuando era pequeño, yo recuerdo haber venido aquí a jugar al fútbol, con lo cual me gustaba volver, pues ahora ya más mayor, sabiendo quién es ese señor,
por ejemplo, ¿no? El señor que tenemos ahí al fondo, ese que está ahí marginado en una esquina como si fuera el que se ha portado mal, es Jacinto Benavente, que también tiene otra estatua mucho más grande aquí, ¿no? España tiene una tradición bastante asentada, como sabéis, de matar a sus escritores y luego reconocerles una vez muertos, ¿no? Matarles de hambre o directamente fusilarles. Se considera que, salvo el caso ruso, que es mucho más heavy que el nuestro, España es el lugar que trata peor a sus intelectuales cuando están vivos, de tal forma que no existe, que el panteón de los hombres ilustres españoles tiene de todo salvo escritores. No sé si sabéis dónde está situado, es un lugar absolutamente cutre justo detrás de Atocha. A lo mejor incluso nos dará tiempo al terminar el paseo, dar un paseo por allí, a diferencia de lo que es, por ejemplo, el panteón francés, donde está ahí Víctor Hugo, donde están todas las grandes figuras, está Alejandro Dumas, etcétera, etcétera. El panteón de los españoles ilustres está lleno de políticos de la restauración borbónica, de los cuales nadie se acordaba entonces, se van a acordar ahora, ¿no? Bueno, vamos a movernos para seguir avanzando hacia la Fuente de la Alcachofa. Bueno, pues estamos aquí en la Fuente de la Alcachofa, que fue esculpida durante el gobierno durante el reinado de Carlos III, ¿no? El rey ilustre, el rey que supuestamente saneó y ilustró la ciudad de Madrid, sobre todo la parte esta de aquí. Carlos III tiene un famoso dicho que dice: los españoles son como los niños que lloran y patalean cuando se les limpia y se les peina. En concreto está haciendo referencia al famoso motín de Esquilache. Como sabéis, Esquilache era el valido del rey que estuvo encargado, digamos, de todo este proceso de ilustración de la ciudad de Madrid a la manera francesa, abriendo grandes avenidas, creando incluso fosas sépticas, porque hasta entonces, hasta bien entrado el siglo XVIII, en España lo habitual y en el resto del mundo era con las heces tirarlas por la ventana gritando agua va, ¿no? Y que, frente a ese modelo, digamos, como medieval de una ciudad en la que el espacio externo es un espacio deyecto y de obsceno y de heces, ¿no? Que es el modelo árabe incluso, ¿no? Las casas árabes son casas que por fuera son prácticamente impenetrables, son como una especie de fortaleza, mientras que lo interesante está siempre en el interior. Es un modelo que también se hereda, digamos, del atrio y de la casa y de la villa romana mediterránea. Entonces, frente a ese modelo, se implantó en Madrid en esos años, pero en el resto de España también, pues un modelo a la francesa, que implicaba también el recorte de las capas y de los sombreros que llevaban los madrileños. Los madrileños tenían, entonces, iban vestidos a la moda de las tropas del general Schönbrunn, que fue un general que estuvo batallando por la península en la guerra de independencia portuguesa, y lo normal, lo habitual es que la gente iba vestida pues con unas capas en plena triste, básicamente, con unas capas muy largas, embozadas hasta arriba, también a la manera, digamos, de los manolos goyescos. Como sabéis, algo que se produjo en la corte española, que no se produjo en el resto de cortes europeas, es que la aristocracia le dio por vestirse de la manera plebeya, ¿no? Entonces, en todos los famosos cuadros y tapices del periodo primero de Goya como cortesano, nos encontramos con que los reyes, la maja desnuda, la duquesa de Alba va vestida como si fuera una pueblerina, ¿no? Y eso es algo específico del caso español, que de hecho permitió a esa anomalía, que es que en España no hubo revolución democrática, no hubo revolución plebeya. Lo más parecido a la revolución plebeya en el sentido de la revolución francesa o de la revolución gloriosa de 1665 en Inglaterra fue precisamente el motín de Esquilache. Es un motín, insisto, que se sucedió porque los madrileños se negaron a que les recortaran las capas y los sombreros. Entonces, aparte de eso se vinculó con una carestía típica del periodo absolutista precapitalista, ¿no? Permanentemente se sucedían motines plebeyos, buscando pan, básicamente, que le dieran pan y circo en todo el periodo hasta el comienzo del capitalismo, y eso se unió a la destrucción de los aranceles del periodo clásico. Por decirlo de alguna forma, el motín de Esquilache fue una síntesis, digamos, de revuelta plebeya en el sentido tradicional del término, de una revuelta plebeya que no cuestiona la autoridad, sino que tan solo pide que la vuelvan a dar de comer como un siervo o como alguien para ser tutelado, pero también tenía un componente revolucionario en la medida en que también criticaba el acaparamiento por parte de los nuevos capitalistas propiciado por la liberación capitalista de los medios de producción de aquel entonces, ¿no? Entonces,
La construcción de esta fuente en concreto, que no estaba situada aquí originalmente, sino que estaba situada en la plaza de Atocha, de hecho hay una copia de bronce en la plaza de Atocha exactamente igual que esta, fue una de las construcciones que realizó Carlos III después de ese motín para aplacar un poco y barnizar y modernizar Madrid sin entrar en polémicas con los pueblerinos y con los habitantes de esta ciudad. Bueno, estamos aquí en el vértice del estanque del Retiro. Lo que se ve al fondo es el monumento a Alfonso XII. Como digo, lo interesante que tiene el Retiro es que en apenas 100 metros pasamos de una puerta construida en 1680 a una estatua de 1760 y tantos a un monumento de 1900 algo, ¿no? Con lo cual en muy poco espacio físico pues vemos las diferentes capas de la evolución de esta ciudad. En concreto el estanque, no sé si alguna de las parcas que hay ahí son incluso de aquel entonces, vamos, o por lo menos son descendientes de aquellas. El estanque ya existía en época de los Austrias, y es más, allí sobre ese estanque se inauguraron piezas de lo que se conoce como naumaquia, esto es de batallas de barcos, y hubo algunas incluso comedias de Lope de Vega y de Calderón que se estrenaron con unos fuegos de artificio brutales y con unas batallas de destrucción de barcos y con gente como caminando por las aguas como si fueran Jesucristo, o sea, todo un espectáculo de la polla en ese mismo estanque, ¿no? Antes de que se construyera, insisto, el monumento. Y bueno, dado que estamos aquí ya cerquita del agua, pues quisiera hablar de la vinculación estricta que sí que existe entre agua y filosofía como arte del caminar, ¿no? Los primeros filósofos que realmente caminan, no de manera mitológica, como supuestamente hacían los aristotélicos, sino de manera factual, bueno, uno de ellos fue Rousseau. Hay una anécdota muy famosa, o hay una anécdota que se suele repetir muy a menudo, que es que cuando Ronald Reagan se puso a escribir sus memorias, bueno, vamos, básicamente mandó a un negro que escribiera sus memorias, les pidió que por favor, el primer pasaje que aparecía en ellas fue un paseo que supuestamente tuvo con Gorbachov en una cumbre por la paz y por el desarme nuclear en Ginebra, ¿no? Entonces, supuestamente lo que sucedió allí, la primera vez que se encontraron Ronald Reagan y Gorbachov, ¿no?, los dos grandes dirigentes de las dos grandes potencias que estaban en lucha durante la Guerra Fría, supuestamente Ronald Reagan, digamos, aburrido de la parafernalia de este tipo de reuniones, cogió a Gorbachov del brazo y se dio un paseo con él por el lago, y gracias a eso empezó todo el glasnost y la perestroika y finalmente la caída del muro de Berlín. Bueno, esa anécdota es absolutamente falsa por la sencilla razón de que ni Gorbachov hablaba inglés ni el otro hablaba ruso, con lo cual, ¿qué coño iban a comentar los dos paseando por el lago de Ginebra? Pero marca un poco la idea de este nuevo neopopulismo neoconservador que quiere acercarse a las clases plebeyas tomando como modelo el ideal rusoniano, ¿no? Rousseau, nacido en Ginebra, fue un gran paseante y un gran caminante. De hecho, sus últimas memorias, su última autobiografía se llama Memorias de un caminante solitario, donde hace 10 paseos en 10 lugares que marcaron su vida. Uno de esos paseos fue, de hecho, el paseo que él tuvo que realizar desde el centro de París hasta la Bastilla, que entonces estaba un poco por las afueras, donde estaba encerrado Denis Diderot, el padre de la crítica del arte. Denis Diderot había sido encarcelado, entre otras razones, porque había malversado fondos de las suscripciones a la enciclopedia, ¿no?, la famosa enciclopedia, que es la primera que sistematiza el conocimiento hasta entonces adquirido alfabéticamente, ¿no?, toda una revolución comparada con la noción filosófica del saber como saber orgánico. Entonces, se cuenta, o siempre está, digamos, forma parte de la mitología de Rousseau, que hasta entonces había sido, como he explicado en la clase del B2, era un cortesano, era alguien que se dedicaba a organizar bufonadas en la corte de Versalles. Rousseau, de repente, camino a la Bastilla, leyó un anuncio en el periódico donde se convocaba un premio por parte de la Real Academia de las Letras para escribir un discurso acerca de los pros y los contras de la civilización, un tema puramente ilustrado, donde se está tratando precisamente cuál es la relación de progreso o de decadencia que hay entre el presente y el pasado, ¿no? Entonces Rousseau, apoyado, creo que era en un chopo, tuvo una iluminación y se puso a sudar y descubrió la vanidad de todas las cosas, así lo cuenta él mismo, ¿no? Entonces fue a partir de esa inspiración que escribió el primer discurso, que ganó el premio, y escribió el segundo es el más conocido, el segundo es en el que habla de la desigualdad de los hombres, según la cual la desigualdad comenzó en el primer momento en el que alguien puso un cerco sobre un territorio y dijo esto es mío, pero la primera, que es menos conocida pero sin embargo más interesante para la propia biografía de Rousseau, era un texto en el que él criticaba la vanidad del arte, como el arte, lejos de contribuir a la civilización y al progreso humano, lo que hace es ser algo puramente decadente, ¿no? Entonces Rousseau, por así decir, es el padre moderno de todas las críticas del arte como algo vanidoso y que no aporta nada, ¿no?
Vale, junto con Rousseau tenemos al otro gran filósofo que también era un gran paseante, que es Søren Kierkegaard, un danés ya de mediados del siglo XIX, discípulo de Schelling, pero en última instancia anti-hegeliano, que viviendo en Copenhague se decía de él que se pasaba todos los días paseando por la ciudad. Y de hecho él crea una tipología, que es la tipología del dandy o del flaner, que es aquel que, digamos, no recibe a sus invitados en casa, sino que, digamos, su estudio y su lugar de reflexión es nada más y nada menos que la calle, como un lugar de encuentro fortuito donde él va paseando, digamos, embebido en sus pensamientos, ¿no? Kierkegaard, de hecho, le gustaba mucho hacer eso, precisamente en la medida en que era prácticamente un desconocido, ¿no? En las notas del diario de Kierkegaard había entradas muy breves del tipo: me levanté a las 7, recé, salí a pasear, volví a casa a las 8, volví a rezar y me acosté, ¿no? Entonces el tío no hacía nada más que levantarse, rezar y pasear, ¿no? Junto con Kierkegaard, que insisto que crea el modelo del dandy, algo que está prácticamente hasta la película de Cocodrilo Dandy. La película de Cocodrilo Dandy tiene un componente filosófico muy preciso, que es vincular dos cuestiones que estaban ya en Alejandro Dumas. Alejandro Dumas tiene una novela muy famosa que se llama Mohicanos en París, donde cuenta historias de cómo, bueno, la posibilidad de que un mohicano de repente estuviera en la capital de la civilización francesa, ¿no? Y cómo se comportaría un salvaje en medio de ese contexto, ¿no? Y pues según él se comportaría de una manera muy similar a cómo se comportan los flaneurs. Los flaneurs franceses eran aquellos que, digamos, haciendo una ostentación de su condición ociosa en medio de un mundo que estaba empezando a industrializarse, llegaban a pasear langostas y tortugas por las calles de París, ¿no? Frente a la velocidad, el coche digamos, los primeros automóviles, etcétera, etcétera, el dandy, esto lo llegó a hacer Gerard de Nerval, paseaba tortugas y langostas. Gerard de Nerval paseó, o sea, lo de la tortuga es un mito, es un mito construido sobre todo por Baudelaire y Benjamin, pero lo de que Gerard de Nerval paseaba una tortuga cogida el lazo por los Campos Elíseos, eso es absolutamente verídico, ¿no? Junto a eso, por supuesto, el modelo italiano, digamos, de los pasajes, digamos, de aquellas calles que estaban cubiertas por las cuales, digamos, no pasaban coches y por lo tanto los individuos podían exhibirse de una manera mucho más relajada. Y ya está, y con esto entroncamos con el último de los grandes filósofos o poetas que paseó junto al agua, que es Wordsworth. Wordsworth, de hecho, crea toda una religión, que es la religión del paisajismo en Gran Bretaña, ¿no? Ya vimos en la clase primera o en la segunda que dimos de práctica cómo Petrarca fue el que inventó el montañerismo moderno, en el sentido de que hasta entonces a nadie se le hubiera ocurrido escalar una montaña por puro ocio, y del mismo modo Wordsworth, con sus paseos por los lagos de Gran Bretaña, fue el que creó, digamos, esa fascinación de los británicos por el mundo salvaje, y fue de hecho el que creó a partir, digamos, de ese modelo wordsworthiano, se empezaron a construir todos los jardines a la manera inglesa, ¿no? Hemos visto el jardín francés como un lugar de ostentación y de geometría y digamos, de explotación del campo de concentración solar, y el lugar en el que estamos a punto de adentrarnos, que es un lugar mucho más selvático, que pretende imitar, digamos, los modelos del estado natural primigenio precivilizatorio, es el modelo creado a partir de Wordsworth, ¿no? Wordsworth, de hecho, recuperará ese famoso dicho, es un dicho medieval de que el aire de la ciudad está libre, ¿no? Stadt Luft macht frei, ¿no? Ya sabes que hay dos dichos alemanes, uno es Arbeit macht frei, que es el trabajo te hará libre, que es lo que aparecía en la entrada de Auschwitz, y el otro es Stadt Luft macht frei, que es la luz y el aire de la ciudad está libre, ¿no? Eso está vinculado con el peculiar estatuto que tenían las ciudades medievales como lugares a los cuales iban los siervos de la gleba que habían escapado de los pequeños dominios feudales de los aristócratas de turno, ¿no? Pero frente a ese ideal, digamos, de la ciudad como un lugar artesanal, donde no hay ni amos ni esclavos, sino que todos son iguales, ya a finales del siglo XVIII comienza a aparecer la ciudad como un lugar de opresión, ¿no? Como la ciudad como un lugar de contaminación, etcétera, etcétera, que llega hasta el día de hoy, ¿no? De hecho, lo que se está discutiendo en las reuniones en París ahora mismo es precisamente intentar poner algún freno al cambio climático, ¿no? Donde está, por supuesto, China como gran contaminante, en concreto la ciudad de Pekín es una de las ciudades más contaminadas del mundo, en pugna muy directa con esta ciudad. Es una de las ciudades más contaminadas, pero muy poco sabido por digamos, los medios de comunicación, porque era sabido que Ana Botella, que fue primero consejera de Medio Ambiente y luego alcaldesa de esta ciudad, ponía los aparatos de medición de contaminación aquí.
los aparatos de medición de Ana Botella para medir exactamente el grado de contaminación de la ciudad los situaba exactamente al lado del Palacio Velázquez, en lugar de situarlos en la M30, que es donde deberían estar, con lo cual, claro, aparecía que Madrid tenía un aire purísimo, ¿no? Claro, si te pones ahí y no estás viviendo en el Merdal aquel, pues evidentemente que el aire es muy, muy puro. Entonces, insisto, Wordsworth es interesante porque es el que vincula dos cosas que hasta entonces no estaban vinculadas y que ya en el siglo XIX serán prácticamente irreconciliables, que es por un lado el espíritu romántico del solitario paseante y la revolución. Wordsworth realizó un famoso paseo, viajó desde prácticamente Escocia hasta los Alpes, atravesando toda Francia cuando estaba produciendo la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, para él, la Revolución Francesa, como un modelo rusoniano de reconciliación del hombre, suponía también, pues bueno, una aproximación a ese estado natural donde todos éramos iguales, ¿no? Venga, vamos a adentrarnos hacia el Palacio de Cristal para seguir con la exposición. Bueno, pues estamos ya aquí en el lago delante del Palacio de Cristal. Hemos dejado atrás el Palacio Velázquez. Son dos edificios que pertenecen ahora mismo al Museo Reina Sofía, pero que se construyeron a finales del siglo XIX para un motivo muy preciso. En concreto, el Palacio Velázquez no se llama así por el pintor, sino por el arquitecto que lo construyó, que también se apellidaba Velázquez, en 1883, para alojar la exposición de minería. Una exposición, digamos, en la que se exhibía pues, los últimos hallazgos tecnológicos, sobre todo en la explotación de las cuencas mineras asturianas, vascas, etcétera, etcétera. En concreto, se mantuvo, a pesar de que era un edificio, como digo, puramente coyuntural para esa exposición, una exposición que asumía, digamos, el modelo de las exposiciones universales del siglo XIX, pero cuyo edificio se parece bastante a los edificios en los cuales se exponían, por ejemplo, las exposiciones de obras de arte, ¿no? La famosa polémica entre los aceptados y los rechazados, en la cual, digamos, se gesta el impresionismo y el realismo en el siglo XIX francés, frente al modelo del Palacio de Cristal, construido en 1887 para exponer y exhibir una muestra de hallazgos más o menos exotéricos en las Islas Filipinas. Las Islas Filipinas, como sabéis, se llaman así por Felipe IV, que fue el que se empeñó en evangelizar por lo menos la parte que estaba conquistada por los españoles, pero apenas hubo profundizamiento en la colonización de esas islas hasta finales del siglo XIX, cuando ya, una vez perdidos todas las colonias, España apenas se queda con unas cuantas islas, y ahí sí se decide, digamos, llevar a cabo una serie de conquistas fallidas absolutamente, porque los filipinos acuñaron el modelo de mártir islámico contemporáneo. Buena parte de las Islas Filipinas entonces formaban parte de un sultanato, del sultanato de las Islas Filipinas, y existía lo que entonces se acuñó como los juramentados, que son prácticamente los padres o los abuelos de los yihadistas contemporáneos. O sea, las primeras personas que, previos a los yakuzas y los kamikazes japoneses, personas que, digamos, entraban en unos combates de los cuales no podían salir vivos y se suicidaban de manera ritual como mártires por la causa, ¿no? De hecho, el término que se utilizó y que se acuñó y que se utiliza todavía, por ejemplo, en los estudios de relaciones internacionales y demás, sigue siendo el término español, juramentado, ¿no? Los españoles hemos dado varias palabras al idioma internacional, como es el caso, por ejemplo, de los desesperados, que supuestamente también, aparte de ser una cerveza, bueno, lo digo señalando, pero sin ofender, ¿eh? Es decir, aparte de ser una cerveza, pues refiere también a un tipo digamos, de sujeto político, del mismo modo que el concepto de guerrilla se acuña en la Guerra de Independencia Española, y también el juramentado es un término técnico para referirse a los suicidas filipinos. Bueno, este edificio se construyó siguiendo la moda por aquel entonces en París, porque bueno, el modelo en español durante ya todo el siglo XVIII y XIX era el parisino, un modelo que se había llevado a su máxima perfección no en París sino en Londres con el Crystal Palace de Joseph Paxton, pero que su origen en última instancia no está ni en París ni en Londres, sino en Chicago, en la Exposición Universal de Chicago de 1846, en la que efectivamente se lleva a cabo por primera vez este tipo de arquitectura de hierro y cristal, dejando, digamos, un espacio puramente diáfano que tiene una estructura prácticamente de invernadero, ¿no? A pesar de que no calienta en el interior. Este espacio, como digo, es un espacio típicamente colonial, porque lo que aquí se exhibía era incluso a nativos de las Islas Filipinas para ver lo raros que eran y las costumbres tan raras que tenían, ¿no? Entonces pasó de ser un zoológico a exponerse a otro tipo de especie más rara, que son el arte contemporáneo, ¿no? Aquí, desde los años 90 en adelante, se han expuesto obras de arte contemporáneo. De hecho,
no solamente en el Palacio Cristal, sino también en el Palacio Blázquez. Ahora mismo hay una exposición de un pintor cubista polaco muy conocido en su país, pero muy desconocido fuera de él. Y este espacio es interesante porque aquí se produjo el nombramiento del último presidente de la Segunda República Española. Aquí, el 10 de mayo de 1936, dado que no había suficiente espacio en el Congreso de los Diputados para que Azaña tomara el título, aquí fue donde Azaña, el último presidente legítimo de la Segunda República Española, se fue nombrado como tal, ¿no? Entonces, bueno, quisiera contar una anecdotilla. No vamos a entrar ni en ninguna de las dos exposiciones porque también nuestro temario y entiendo que también el ánimo no es un ánimo como para estar viendo exposiciones de arte contemporáneo. Quisiera contaros también, vinculado con este lugar en el que estamos tan idílico, con los patos y la fuente y demás, la vinculación que existe entre filosofía, arte contemporáneo y paseo. En 2009, otoño 2009, Isidro Valcárcel Medina, que ha sido el último Premio Nacional de Artes Plásticas de este último año, 2015, fue invitado por el Museo Reina Sofía, que hizo una exposición retrospectiva. Isidro Valcárcel Medina, si preguntáis a cualquiera que sepa un poco de arte contemporáneo español, os dirá que es el artista más importante, a pesar de que no hay ninguna obra suya en ninguna colección del mundo. Tal es así que uno de los mayores críticos internacionales quiso verle en una pieza que tenía, que consistía en convertir una galería en una agencia de contactos, y él le dijo que una de dos: o venía verdaderamente a participar en la agencia de contactos, o que se marchara, porque allí no se venía a hablar de arte, allí se venía a hacer contactos, ¿no? Entonces, lo que tenía interesante este hombre, Isidro Valcárcel Medina, que para mí es el paradigma, digamos, del arte realizado, el arte que ya no es simplemente una cuestión de exposición y de exhibición estética para gente más o menos refinada, sino que la realización práctica del artista como flaner de la vida cotidiana. Este tipo, Isidro Valcárcel Medina, tiene piezas mitiquísimas, como por ejemplo un día que instalaron un teléfono nuevo, y se dedicó a llamar al azar para decir: hola, soy Valcárcel Medina, soy artista, ¿quieres quedarte con mi número? Y dejaba el número allí. Entonces tiene grabadas las respuestas de las señoras de los años 60, pues a una persona que llamaba al azar y decía: hola, este es mi nuevo teléfono, ¿han instalado un teléfono o quiere usted tomarlo, ¿no? Del mismo modo, por ejemplo, Isidro Valcárcel Medina se puso en una retrospectiva que se hizo, típica retrospectiva de algún pintor impresionista que le gusta mucho a las señoras mayores, ¿no? En la Mafre, se puso un día a primera hora de la mañana el último de la cola, una cola que daba la vuelta al edificio Mafre prácticamente hasta donde está ahora mismo la sede del Estado Mental, y se dedicó a estar todo el día dejando pasar a la gente. Y tal era la cola que nunca llegó a entrar, ¿no? Entonces era un señor mayor con una barba tipo Valle Inclán, que iba dejando pasar a la gente, y eso son sus piezas, ¿no? Cuando le pidieron por favor que hiciera una exposición en el MACBA, en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, dijo que iba a pintar con el pincel más pequeño que existe, con el pincel casi para pintar las miniaturas Warhammer, toda una pared de un color que es el color blanco MACBA. Entonces, bueno, el tipo fue y claro, tuvo que ir incluso con una regla para ver, porque claro, la pared ya era blanca, y entonces él con un pincel se tiró allí aproximadamente 2 meses pintando toda la pared, y ya le pusieron una pequeña plaquita de aquí un hombre ha pintado una pared, y cobró a precio de pintor de rodillo. Porque esto es lo más importante de Isidro Valcárcel Medina. No solamente es un hombre que ha realizado prácticamente la idea del arte como algo más que, digamos, insisto, divertimento para la gente que puede permitírselo, sino que el tipo cobra a precio de artesano, ¿no? Entonces allí cobró por una pared de 50 metros lo que cobra un pintor de rodillo en pintártela de blanco, ¿no? Entonces, como digo, en 2009 finalmente accedió a hacer una exposición retrospectiva de nada, él no tiene obra, ¿no? Retrospectiva en el Museo Reina Sofía, bajo la condición de que no apareciera ni su nombre, ni que hubiera catálogo, ni que se anunciara. Tan solo iba a haber un acto público que consistía en, una vez a la semana, los miércoles, dar un paseo alrededor de todo, perdón, los lunes, justo cuando el museo está cerrado, dar un paseo alrededor de todos los edificios del Reina Sofía. Entonces él, todos los lunes, durante el otoño de 2009, daba una vuelta alrededor del edificio del Reina Sofía, se venía aquí, daba una vuelta alrededor del Velázquez, del Palacio de Cristal, y volvía al punto de llegada. Yo recuerdo, bueno, y como os podéis imaginar, los periodistas acudieron a la primera de las rondas o de paseos y de vueltas, como si aquello fuera verdaderamente una especie de acto para la prensa, ¿no? Entonces querían preguntarle al maestro, bueno maestro, porque, insisto, era uno de los artistas más premiados del arte contemporáneo español. Bueno maestro, pero ¿qué significado simbólico, alegórico había de esto? Y el tipo salió corriendo, y los periodistas iban detrás de él hasta el punto que se produjo un momento de incertidumbre en el que ¿cómo se llama el alcalde de Madrid? Gallardón acababa justo de inaugurar el paso peatonal de la Cuesta de Moyano. Entonces bajaba en bici Gallardón con sus periodistas, ¿no?
también persiguiéndole para declaraciones, y subía Isidoro Valcárcel Medina con los suyos. Entonces ya no se sabía muy bien quién era quién, ¿no? Y quién iba a entrevistar a quién y qué hacía ese señor por ahí paseando. Bueno, pues simplemente quería... Bueno, este es el penúltimo lugar, vamos ya paseando hasta la Fuente del Diablo y ahí ya damos término al paseo. Bueno, pues terminamos aquí ya el paseo por el Retiro con la estatua de la caída de Lucifer, que es una estatua construida sobre las ruinas del Palacio Porcelana China, un palacio que fue saqueado y destruido por los franceses durante la Guerra de Independencia y durante la ocupación francesa de 1808 a 1812. Lo que tiene interesante esta fuente, la Fuente del Ángel Caído, aparte de que está a 666 metros de altura respecto al mar de Alicante, lo cual le da un toque mucho más verídico a la idea de que Madrid es el lugar de la ciudad de la bestia, ¿no? La ciudad del nacimiento de la bestia. Lo que tiene también de interesante es, bueno, toda la trayectoria que tuvo la escultura, que no se hizo ex profeso para estar situada aquí, sino que Ricardo Belver, el artífice, la hizo para el premio de la Exposición Universal de Roma del año 1870 y tantos. Y luego ya posteriormente fue comprada por el gobierno español para ser situada aquí. Se suele decir que es la única escultura del demonio en todo el mundo, eso es falso. También hay una estatua de las mismas características en Turín y otra en Quito, pero bueno, esta tiene la gracia, aparte del, como digo, de la altura a la que se encuentra, la relación muy estrecha con una escultura crucial de nuestro periodo, que es el Laoconte de Lessing, del tratado y teorizado posteriormente por Lessing, pero del periodo romano, en el que aparecen varias figuras, digamos, rodeadas por una serpiente, y en este caso también el Lucifer cae del paraíso rodeado por una serpiente. Como al fin y al cabo también, digamos, el mito de la caída de Lucifer, igual que el mito de la caída de Prometeo, tiene que ver con los orígenes del ser humano. En el último estadio del paseo quisiera hablar de manera alegórica sobre los orígenes del Homo sapiens y su relación con el caminar, con el pasear, porque como sabéis el bipedismo es algo que se considera puramente accesorio y secundario dentro de la caracterización del ser humano. Bueno, en la época clásica se decía que el ser humano o la especie humana es una especie de individuos bípedos implúmbeos. Ahí está la famosa refutación de Diógenes el cínico, que le llevó a la Academia de Platón un pollo desplumado y dijo: aquí tenemos al ser humano de Platón, ¿no? Un individuo bípedo y sin plumas. Pero no obstante, a pesar de las bromas que se pueden hacer aparte de esta definición, es evidente que el bipedismo cumplió un papel importantísimo, incluso mayor casi que el pulgar oponible, o a la altura del pulgar oponible, en el desarrollo de las capacidades cognitivas y prácticas del ser humano. Bueno, Rebecca Solnit, en el libro que más o menos acompaña esta visita, cita todas las hipótesis acerca del origen del bipedismo en el ser humano. Voy a leer la cita porque tiene su gracia. También muestra el carácter estético y artístico y puramente delirante de algunas de las mismas hipótesis. Bueno, dice Rebecca Solnit: en 1991, en el Congreso sobre los orígenes del bipedismo celebrado en París, 3 antropólogos revisaron las teorías actuales sobre el caminar como si se tratara de una tira cómica académica. Describieron la hipótesis del andar penosamente, que explica el caminar como una necesidad de adaptación para cargar con comida, bebés y otras cosas. La hipótesis cucutrás, que supone erguirse para mirar por encima de la hierba de la sábana. La hipótesis de la gabardina, que como una teoría que había mencionado previamente, conecta el bipedismo con la exhibición del pene, solo que en esta teoría se exhibe para impresionar a las hembras más que para intimidar a otros machos. La hipótesis calada, que presupone que nuestros antepasados vadearon ríos y nadaron durante una supuesta fase acuática de la evolución. La hipótesis del andar a la zaga, por seguir a las manadas migratorias por la famosísima sabana, en el periodo final en el que ya finalmente se produce la salida de la selva a la sabana. La hipótesis caliente, una de las teorías mejor razonadas. Es interesante que la hipótesis más razonada de todas sea la menos
intuitiva de ellas, ¿no? Que afirma que el bipedismo reducía la exposición del cuerpo al fuerte sol, ¿no? El fuerte sol que nos está golpeando a día de hoy. El bipedismo, digamos, lo que tuvo de ventaja fue que, digamos, una posición erecta te pega menos el sol y eso permite que no te den insolaciones en la famosa sabana, ¿no? Y finalmente la hipótesis de 2 pies son mejor que 4, que propone que el bipedismo era más eficiente energéticamente que el cuadripedismo, al menos para los primates que se volvieron después humanos. Bueno, con esta cita y con la escena, digamos, del demonio o de Lucifer cayendo del paraíso como algo, digamos, específico y propio de Madrid, terminamos ya el paseo. La verdad es que ha sido un placer, lo digo en serio, pues daros clase y la dinámica que se ha producido. Me lo pasaré muy bien, supongo, leyendo vuestras guías por diferentes espacios reales o imaginarios, y con esto por lo menos termina mi parte, salvo que haya alguna duda, una pregunta. ¿No? Pues ahora. Bueno, y un aplauso también, continuar el aplauso para nuestra... Bueno, pues una visita como esta a mí me ha resultado especialmente interesante porque es la clase de actividad en la que sale a relucir algo así como la historia que tiene nuestra ciudad, o el Retiro es prueba fehaciente de que tenemos una ciudad que es muchas ciudades, una encima de la otra, muchas veces sin ningún tipo de armonía ni buen gusto a la hora de hacerlas casar, pero con mucha historia en ello y con mucha cultura, vaya. Y creo que esta ha sido una prueba, aparte de por un fenómeno sociológico muy recurrido, que es que normalmente no tenemos ni idea o conocemos muy poco de la ciudad donde vivimos por esa especie de concepto de oportunidad de poder ir a verlo en cualquier momento. Y al final yo creo que nos moriríamos sin haber venido a ver ciertas cosas del propio parque de nuestra propia ciudad. Entonces, por eso creo que se agradece mucho una iniciativa como esta, además dentro del marco de lo que es, porque no deja de ser una clase de historia del arte con el cariz filosófico que le está dando Ernesto. Desde luego que eso siempre es más ilustrativo para alguien que tenga inquietudes en ese sentido, como es el caso y como me consta que es el caso de todos nuestros compañeros. Cuéntanos tú que has hecho precisamente un trabajo final de grado sobre la importancia del urbanismo desde un punto de vista filosófico pero también político. ¿Cuál es el papel, ya no del Retiro, sino en general de los parques en la configuración, digamos, del espacio público, su privatización o su disputa entre diferentes clases, como la que has comentado? Porque al fin y al cabo estamos hablando de que la Castellana sirve como una especie de Sena, ¿no?, que divide a Madrid en la Rive Droite, ¿no?, donde estarían todos los ricos del barrio de Salamanca, y la parte más plebeya, que se ve también en las elecciones prácticamente, ¿no?, las últimas elecciones municipales. Cuéntanos un poco cuál crees que es el papel de este tipo de espacios en la configuración de la ciudad. Muy bien. Pues creo, bueno, lo primero que tengo que decir en ese sentido es que igual que he dicho antes, este parque, el propio parque, señala cómo ese cambio de concepción del urbanismo ha sido en muchos casos muy agresiva. Por ejemplo, si cogiendo el modelo versallesco barroco de Rey Sol, en el que los jardines de Versalles siempre parten desde un foco que está reproduciendo la autoridad nuclear del soberano y demás, pues se ve cómo, si nos ponemos atención a ese tipo de detalles, cómo los jardines, por ejemplo, si entramos, como hemos entrado por la puerta Felipe IV, ese jardín no tiene absolutamente nada que ver, tan cartesiano, tan racionalista, nada que ver con, por ejemplo, el que lleva al lago del Palacio de Cristal y demás, que por supuesto es de otra época, estaba pensado para, o sea, está ya diseñado de entrada para otro tipo de recorrido. O sea, unos ceden más a actividades como pueden ser los paseos, otras más demostrativas, y yo creo que eso en este parque en concreto, hablando del Retiro, señala cómo el Retiro no siempre ha sido, o desde luego es evidente, o sea, no podría intentar negarse que no ha sido un patio, no ha sido un jardín de recreo para las clases populares, ni mucho menos, sino que fue, y sí, es patente que lo ha sido, precisamente un jardín de retiro y de exclusividad privado, que luego ha intentado casarse o ha intentado armonizarse con grandes avenidas, con esta idea, con esta especie de ¿cómo te diría?, ilustración posnapoleónica que intentamos adoptar aquí como pudimos tras la guerra de independencia, de grandes avenidas que permitieran al pueblo relajarse, con fuentes grandes en secciones, vamos, que son casi neoclásicas, volver a los romanos. Entonces, creo que eso hace de este parque una rapsodia, tiene una disposición absolutamente ecléctica,
pero que también es muy bonita, solo desde el punto de vista historiográfico, aunque sea teórico. Creo que precisamente este sería el parque más indicado para hacer un recorrido como el que ha hecho Ernesto, y una prueba de lo que es nuestra ciudad, porque Madrid precisamente en ese sentido es absolutamente diversa, y creo que valdría la pena extender este tipo de actividades a la ciudad en su conjunto o a otro recorrido por la misma. En ese sentido creo que lo que se entiende por cultura urbana, por actividades urbanas, como bueno, puede ser precisamente el baile que yo practico, en el que estoy especializado, como es el breakdance, pero por supuesto también el skate, y muy concretamente me parece muy, desde el punto de vista intelectual o teórico, muy importante el parkour, porque lo que todo eso denotan son una adaptación, en todo caso, en última instancia artística, deportiva, a un nuevo espacio, un nuevo espacio generado, urbano, que ya no se adapta, y esto es muy importante, que ya ha fracturado el espacio y tiempo naturales de nuestra biología, de nuestra física. Es decir, en cuanto empezamos bueno, desde hace siglos ya, empezamos a romper una ciudad en la que fuera posible desde nuestra propia vivienda comunicarnos con nuestro centro de trabajo, formar parte de la vida pública. Ahora ya dependemos de grandes instalaciones, infraestructuras de transporte, de desplazamiento. Pues adaptarse a ese espacio, creo que el baile ha sido una de las pruebas más claras, o el parkour, de esos intentos, que además siempre desarrollados por jóvenes, de responder o de generar una respuesta artística, en este caso, a esas nuevas disposiciones. Por ejemplo, el breakdance no tiene ningún tipo de reconocimiento oficial, a día de hoy no existe federación ni nada que se le parezca, como muchas iniciativas privadas de mayor o menor calado, y es famoso porque siempre ha tenido que recurrir a estar localizado en espacios públicos, espacios abiertos, se ha bailado en la calle, de ahí que sean actividades callejeras y demás, tal. Esto, por supuesto, está contemplado, o sea, en ciertos casos puede llegar hasta ser ilegal. Tenemos en cuenta que la Constitución española, la que tenemos actualmente, en la calle solo está permitido andar, saltar y girarse. Entonces, claro, este es un documento que tenemos todos impresos en la mochila en caso de que hiciera falta reclamar a la policía. Es decir, argumentando que en todo caso lo único que hemos hecho es girar, no saltar o andar de manera más o menos con mayor o menor calidad. Entonces, creo que responde, o sea, no deja de ser una prueba de cómo, por ejemplo, a día de hoy ha pasado, por ejemplo, el centro emblemático del baile del breakdance en Madrid, la Plaza de Colón. Lo que se hizo, por supuesto, fue argumentar que ese suelo, que era precisamente liso, de mármol, perfecto, se lijó porque se decía que se argumentaba que era peligroso, que se podía romper la cabeza a alguien que pasara por ahí y tal. O sea, por supuesto que ha habido movimientos de respuesta en negativa y se ha intentado luchar contra ello, pero lo único que se ha conseguido con eso, por ejemplo, es que acabemos bailando en las instalaciones del metro, que son, al ser concertadas, son privadas, y entonces técnicamente, mientras los regidores de las estaciones no digan nada, puede uno formar parte de eso. Entonces creo que es muy interesante, sería muy interesante. Eso es un ejemplo, ver cómo distintas políticas, en este caso la diferencia entre, bueno, el orden constitucional de la vía pública y la legislación propia que mantenga, o los órdenes de uso que mantenga una entidad privada, como puede ser Renfe en este caso, o como puede ser el Corte Inglés de Nuevos Ministerios, donde se ha bailado siempre, favorecen o atacan determinadas prácticas que en última instancia no tienen nada de político, ni de demostrativo, son simplemente un entrenamiento artístico o no tanto, claro, porque lo que me has preguntado, en el teatro físico o en el teatro en general también se ha dado, bueno, vimos hace poco, precisamente el fin de semana pasado, tuvimos un acto maravilloso, pudimos ver en la Gran Vía de Madrid, organizado por Homo Belamine, una demostración de una puesta en escena de una película del 48, creo, que consistía en cortar la Gran Vía de Madrid, hacer una demostración contra el mundo moderno y la ordinariez, reclamando pues lo que el mundo antiguo, la clase, bueno, precisamente el concepto de dandy, tal y cual. Y eso fue automáticamente tomado por las autoridades, o sea, no duró ni 15 minutos el acto, porque enseguida con la alerta terrorista que hay, tal y cual, eso demuestra, pero en respuesta a actividades que han sido puramente artísticas. No te estoy diciendo, no estamos hablando de lo que pasó, por ejemplo, en París, que también fue muy significativo, que prohibieron en la Plaza de la República hacer concentraciones y la gente tuvo que poner los zapatos para hacer la foto y que pareciera que sí que estaba viendo gente, o que sí que se estaba haciendo una manifestación. Entonces creo que como bailarín, en calidad de bailarín, es muy interesante estudiar en qué sentido esas nuevas administración o esa nueva economía del espacio público va a generar o favorecer o determinar determinadas actividades
que en última instancia no dejan de ser, yo creo, totalmente positivas si lo que nos preocupa es el buen hacer y las buenas costumbres y el buen desarrollo de nuestra juventud desde el plano artístico y humano. Bueno, pues un aplauso para Miguel. Vale, pues la asignatura en general me ha parecido un enfoque muy práctico a la hora de matizar el contenido que damos en la teoría. A mi parecer podríamos darlo un poquito más ordenado, y esta asignatura yo creo que nos ha ayudado a tener una visión un poco general de lo que es la filosofía en otras épocas, no solo la antigua como estamos viendo ahora. Y me ha parecido bastante interesante la clase de trabajos que nos han mandado en ese intento de innovación de lo que son los trabajos habituales, de lo que creo que son los trabajos habituales en la universidad, y la verdad es que me ha gustado bastante la asignatura. Sin duda no es por hacer la pelota ni nada de eso, es que es la verdad. O sea, me ha gustado bastante, me he enterado de clase y eso es un logro. ¿Cuál crees que es el papel de la filosofía en historia? Pues este año me he dado cuenta de que están bastante más hermandadas de lo que pensaba e incluso de lo que me gustaría. O sea, realmente la mayoría de las obras de arte que hemos estudiado hasta ahora llegan a tener un trasfondo filosófico de teorías extrañas y en ocasiones perturbadoras que tienen sentido si las expones al lado de la obra. Entonces yo creo que es interesante, a lo mejor no tanto como estudiar, pero sí como informarse un poco y leer a la hora de dar un enfoque más general a nuestra carrera. ¿Cuál ha sido el recorrido que has hecho para el último trabajo? El recorrido del trabajo personal. ¿Tengo que explicarlo en serio? Sí. No jodas. Bueno, me he columpiado un poco con el trabajo, la verdad. He hecho una guía por el conocido Madrid Oscuro. Normalmente estas rutas te las suelen cobrar una pasta y no te enseñan nada, entonces bueno, en un alarde de intentar hacerlo un poco por mi cuenta, he realizado esta ruta, no me he extendido mucho por no poder, más que no querer, y he intentado realizar una ruta por los enclaves más conocidos en la zona centro de Madrid, la zona que comprende desde la Plaza del Sol, o sea, la Puerta del Sol, Plaza Mayor y hasta Cibeles, más o menos, y relacionándolo un poco como he podido con teorías filosóficas, y no sé muy bien cómo lo he hecho, pero...